Hola, estimados y estimadas estudiantes. Espero que estén todos muy bien en sus casas, cuidándose mucho ustedes y todos los integrantes de su familia. A través de este video vamos a hacer un repaso de las diferentes materias que hemos estudiado a lo largo del año a través de todas estas actividades que semanalmente les enviamos junto con los demás profesores de historia. La idea es que en este repaso, más allá de un estudio profundo de cada uno de los sucesos y procesos históricos que hemos visto, podamos entender la manera en que estos se relacionan de manera lógica y consecuencial a través de la historia. Para ello, vamos a utilizar esta herramienta que vimos a principio de año, que es la línea de tiempo, la que nos permite representar de manera gráfica, ¿cierto?, todos estos eventos a través del tiempo. La primera gran distinción que hicimos fue la que divide entre la prehistoria y la historia, entendiendo por prehistoria aquel periodo que va desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura en el 3500 a.C., momento en el cual damos el paso a la historia, la que a su vez se divide entre edad antigua, media, moderna y contemporánea. En la prehistoria estudiamos estas dos grandes edades, ¿cierto? La edad de la piedra y la edad de los metales. En la edad de la piedra distinguimos entre paleolítico y neolítico. Entendimos que la distinción se hace acá porque en la primera etapa el hombre y la mujer eran eminentemente nómadas, es decir, se trasladaban de un lugar a otro recolectando y cazando los distintos alimentos y principalmente huyendo de los climas más inclementes hacia climas más cálidos. Luego se genera por el hombre y la mujer la domesticación del fuego y con esto un entendimiento y una comprensión de los fenómenos naturales. Con ello, ¿cierto?, se genera esta primera gran revolución que es la denominada revolución del Neolítico y que está dada por el descubrimiento por parte del hombre y la mujer de la ganadería y la agricultura, ¿cierto? Con este conocimiento de los fenómenos naturales el hombre comprende que puede asentarse en un lugar determinado, convirtiéndose en sedentario, y ¿cierto?, desarrollar una agricultura a partir de las semillas de los alimentos que consume y ¿cierto?, reproducir a los animales, a los distintos animales para luego consumirlos. Dijimos que en el 3500 aproximadamente antes de Cristo se inventa la escritura. Es una especie de escritura, no es la misma que tenemos hoy en día, por supuesto. Es la denominada escritura cuneiforme y que se desarrolló en Mesopotamia. Mesopotamia, junto con Egipto, India y China, van a ser las denominadas primeras civilizaciones, todas ellas desarrolladas a lo largo de la Edad Antigua. ¿Qué van a tener en común estas primeras civilizaciones? Primero, todas se van a ubicar en las riberas de distintos ríos, en los lugares geográficos en que cada una de ellas se desarrolló. ¿Por qué? Porque entendemos que el agua va a ser fuente fundamental para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Además, todas estas son sociedades eminentemente estamentales, es decir, divididas en estamentos, que van a ser estas estructuras sociales cerradas a las cuales solo se accede por la vía del nacimiento. Además, son todas ellas politeístas, es decir, creen en varios dioses. En el caso de India y China va a tener un fundamento muchísimo más filosófico, mientras que en el caso de Mesopotamia e Egipto, normalmente los distintos dioses se asocian a los distintos fenómenos naturales que se van identificando por el hombre y la mujer en ese momento. Además de estas cuatro, vimos Grecia y Roma, que son civilizaciones que revisten una importancia especial por cuanto son, o de ellas surge la cultura occidental de la cual nosotros también tenemos herencia, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? En cuanto al territorio, compartieron una parte de ello, que es alrededor del mar Mediterráneo. ¿Ya? Tienen ambas sistemas políticos y de gobierno completamente nuevos y únicos, de los cuales van a surgir lo que hoy día denominamos como base de nuestro sistema, que son la democracia en el caso de Grecia y república en el caso de Roma. Obviamente no son idénticas a la democracia y república actual, sin embargo allí se genera el primer germen de estos sistemas. Son sociedades también estamentales, ¿ya? Van a haber personas libres y personas no libres, personas privilegiadas y personas no privilegiadas, perdón. Ambas son también politeístas, creen en distintos dioses, sin embargo, Roma en la última parte se va a transformar en una sociedad monoteísta, declarando como religión oficial el cristianismo. ¿Ya? Ambas van a desarrollar ejércitos que van a ser estudiados y recordados a lo largo de la historia por las grandes estrategias de guerra que desarrollaron, el ejército romano integrado por estos legionarios, ¿cierto?, las legiones romanas, y en el caso de Grecia, el ejército espartano particularmente.
En cuanto a su herencia, ¿cierto? Además de lo cultural y político, tenemos además herencia arquitectónica muy identificable. El Coliseo Romano en el caso de Roma, perdón, y la Acrópolis en el caso de Grecia. El Imperio Romano, ¿cierto?, desarrolla esta política imperialista, es decir, de expandirse, se expande por casi toda la ribera del mar Mediterráneo, lo que genera en principio problemas de gobernabilidad graves, lo que implican o que hacen necesaria una división del imperio entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ambos con gobiernos independientes. El Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, cae debido a las constantes invasiones extranjeras o bárbaras y estado de guerra constante. Con esto, es decir, la caída del Imperio Romano de Occidente, se marca el fin de la Edad Antigua y el paso a la Edad Media. La Edad Media en general se conoce, o se le llamó Edad Media, porque estaba entre medio de dos edades que representaban mucho avance para la humanidad, que es la Edad Antigua y la Edad Moderna. Sin embargo, de acuerdo a lo que estudiamos, podemos afirmar que no es así, que al revés de lo que se cree, en verdad se trata de una época de mucho desarrollo intelectual. Así en la Edad Media, ¿cierto?, surgen las universidades. La primera universidad, la Universidad de Bolonia, de Oxford, de Cambridge, entre otras, que van a ser las primeras donde se estudian las artes liberales y surjan las primeras profesiones. En los monasterios, ¿cierto?, que era donde se conservaba todos los registros escritos que tenemos de textos de la antigüedad y donde se reproducía además el conocimiento. ¿Ya? En la Edad Media, ¿cierto?, particularmente en Italia, va a desarrollarse el Renacimiento, ¿ya?, que es una nueva forma de filosofía, de obtener el conocimiento, de volver al conocimiento antiguo, ¿cierto?, y desarrollarlo aún más, que va a ser sucedido por el humanismo, ¿cierto?, que es un cambio en el foco del conocimiento, ya no solo del que viene de Dios, sino estableciendo al hombre como generador de conocimiento y consumidor del mismo. Ya en la Edad Media también se genera la Reforma Protestante por Martín Lutero, ¿cierto?, que se revela ante el cristianismo y lo que él considera prácticas abusivas de la Iglesia Católica, ¿cierto?, generando como consecuencia una de las religiones más importantes hoy en día, la religión protestante. El principal sistema político y de gobierno que surgió en la Edad Media era el feudalismo, donde el señor feudal tomaba bajo su protección a vasallos y campesinos, ¿cierto? Esto, o el motivo principal del desarrollo del feudalismo, fueron el constante estado de guerra y amenazas externas que se sufrían en estos territorios. ¿Ya? El comercio pierde absoluto protagonismo por cuanto las distintas rutas estaban secuestradas y era imposible, ¿cierto?, moverse de manera segura. Vuelve a tomar protagonismo la economía de autosubsistencia, es decir, a través de la agricultura. Obviamente esto no dura eternamente, sino hasta la Baja Edad Media, donde eliminándose todos estos peligros externos, vuelve a desarrollarse de manera activa el comercio. Con esto se desarrolla, una nueva clase social que va a ser la burguesía, que va a estar integrada principalmente por comerciantes y artesanos. Se generan entonces los burgos o el nacimiento de estas ciudades modernas. Y además vuelve a tomar protagonismo los reyes, los monarcas, ya como regidores absolutos dentro de los distintos territorios, ya sin compartirlo con estos distintos señores feudales. En este contexto, ¿cierto?, donde vuelven a tomar protagonismo los estados modernos, surge la necesidad de desarrollar mayormente el comercio, ya no de manera local a través de los artesanos, sino a gran escala. Los objetos más preciados en ese momento se encontraban en África, particularmente en la India, ¿cierto?, que eran las especies y ciertos productos que servían para preservar y conservar alimentos. El Imperio Otomano, que fue el que sucedió al Imperio Romano de Oriente, tenía el dominio absoluto de casi todo el territorio que rodeaba a la India. Entonces, recurrir a la India o ir de manera directa era casi imposible. Es aquí donde surge la figura de Cristóbal Colón, que la estudiamos hace poco, ¿cierto? Cristóbal Colón, que era un cartógrafo, ¿cierto?, que le presentó a los reyes de España esta posibilidad de una ruta alternativa a los Indias, y que se transformó finalmente en una ruta para descubrir este nuevo continente. Esto fue en 1492, fecha que marca el fin de la Edad Media y el paso a la Edad Moderna. Es
un hito muy importante en la historia de la humanidad y particularmente de América Latina, por cuanto representa el encuentro de dos mundos que hasta ese momento habían evolucionado de manera completamente independiente e ignorándose la existencia de unos y los otros. Vimos en este contexto, además, el surgimiento del imperialismo, ¿ya? Y la importancia que este tuvo para el desarrollo luego del capitalismo. En la Edad Moderna vimos las revoluciones, particularmente la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ambas tienen en común, ¿cierto?, ser revoluciones, ¿cierto?, que generan un gran cambio entre un estado anterior al nuevo que surge como consecuencia de ella. En el caso de la Revolución Francesa, ¿cierto?, tenemos que el contexto es una monarquía absoluta, absolutamente abusiva del tercer estado, compuesto por los burgueses y el pueblo llano, que son los que pagan el impuesto y financian toda esta ostentación y esta política de riqueza y de desarrollo arquitectónico y artístico en la Edad Moderna por parte de los reyes franceses. ¿Ya? Este tercer estado, ¿cierto?, a través de todo el proceso que estudiamos, ¿cierto?, se rebela contra estas políticas y particularmente el 14 de julio de 1789 se genera el hito que marca la Revolución Francesa, ¿cierto?, que va a ser la toma de la Bastilla. La estudiamos desde el punto de vista de su importancia y herencia para los sistemas democráticos que surgen a partir de ello. Particularmente en el caso de Chile, ¿cierto? Y los principios e ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. Vimos también la Revolución Industrial, ¿cierto?, que se generó en Inglaterra y que marcó el paso de una economía de producción artesanal o a pequeña escala a una producción en masa a partir de la integración de nuevas tecnologías, particularmente la máquina a vapor, ¿cierto? Más allá de solo la producción y de la industria, vimos la importancia que esto representó a nivel social y económico para Inglaterra y luego sistema que se exportó al resto del mundo. Bueno, en eso vamos hasta ahora en cuanto a la materia, ¿cierto? ¿Qué nos queda por delante? La Revolución Rusa, nos quedan las guerras mundiales, ver el mundo contemporáneo y particularmente la América Latina contemporánea. Y cuando decimos contemporáneo nos estamos refiriendo a los últimos 50 años en América Latina. Bueno, espero que a través de este resumen muy rápido que hicimos de la materia les haya quedado más claro el orden consecuencial que siguen estos distintos hechos. Si tienen cualquier duda, sea respecto de la materia o sea respecto de la conexión entre estos distintos eventos, todos sus profesores estamos disponibles para ayudarlos y estamos muy contentos además de hacerlo. Le mandamos de parte del equipo de Historia de Segundo Ciclo un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes y esperamos vernos pronto. Que estén muy bien.